Bienvenidos al curso básico de estadística para la maestría en enseñanza de la física. En el tema 1 estuvimos exponiendo un poco la estadística en el proceso de investigación pedagógica empírica. Estuvimos hablando un poco acerca de la estadística descriptiva, acerca de la estadística inferencial y cada una de las potencialidades que ésta ofrece para la investigación educativa. En esta entrega vamos a tratar un poco más de establecer, ya desde el punto de vista investigativo, cuál es el papel de la estadística en el proceso de investigación empírica. Comencemos primero con el problema de investigación. El punto de arranque de toda propuesta de investigación se ubica en la identificación y selección de un problema. Aquí debe estar la estadística no como cálculo de estadísticos, sino como garantía para poder establecer relaciones entre las características que se analizan. Ello se lleva a cabo mediante diversos modelos estadísticos, desde los que buscamos si existe alguno que permita la resolución de un cierto problema en este ámbito cualitativo de estudio social que es el campo educativo. Se exige que el problema sea resoluble, es decir, que con los datos que se pueden recoger desde la realidad directa del aula de clases, en un futuro sea posible alcanzar las respuestas esperadas, por ejemplo, Oxford o Cambridge, mejor rendimiento de los estudiantes de 15 años. Con respecto a la formulación de hipótesis, cuando el investigador formula su hipótesis, se le exige que sea contrastable y comprobable. Ello será posible si se dispone de los instrumentos de recogida de datos que ofrezcan una información nítida y detallada, como los criterios que se ofrecieron en la entrega anterior a esta. También nos ayuda a determinar si la hipótesis planteada es unilateral o bilateral. En el supuesto de las hipótesis planteadas sobre la existencia o no de diferencias entre los grupos, es preciso recurrir a las pruebas estadísticas de contraste que permitan decidir sobre la significación estadística o no de diferencias. Por ejemplo, las medidas, las varianzas, porcentajes, relaciones, entre otras. Las hipótesis bilaterales en la mayoría de los casos, y las hipótesis unilaterales cuando existen otros trabajos debidamente contrastados o que responden a teorías ya previas, se decantan por una de las opciones. Si la hipótesis se decanta de una prueba sobre otra, se refiere a los valores que alcanzará la correlación medidos en tiempos diferentes. Es lo que se denomina la validez predictiva. El control de variables extrañas, se permite asegurar la validez de los resultados alcanzados. Esto es una garantía del control en los procesos de investigación empírica y supone que se aíslan o minimizan los efectos de las covariaciones y la influencia de las variables extrañas que pudiesen llegar a ofrecer explicaciones alternativas a las buscadas por el investigador. Por supuesto, este control permite realizar afirmaciones con la suficiente validez y rigor en el campo socioeducativo. Un ejemplo de ello se puede ver cuando el investigador busca asegurarse de que los grupos de tratamiento tienen el mismo nivel de inglés, por ejemplo, que el de partida. Cuando se definen variables en la investigación empírico-experimental, las hipótesis establecen una relación de dependencia o causalidad entre las variables, por ejemplo, la variable independiente, sobre las que se interviene y se modifican, y la variable dependiente, que es la que se recoge para los efectos de esta intervención. Se debe siempre tratar de utilizar instrumentos que sean fiables y válidos. En ocasiones, las variables son constructos que no admiten una medida directa, por lo que es preciso definir conductas operativas y medibles que permitan indicar el valor real de las mismas. Esto ocurre mucho, por supuesto, en el campo de la educación, donde se registran muchas variables que tienen que ver directamente con las conductas de los estudiantes, por ejemplo, cuando se está enseñando física. En cierto modo, las operaciones que están asociadas a este tipo de variables se conocen como definición operativa de las variables. Normalmente cuando se definen hipótesis hay que hacer una operacionalización de las variables, y esto es algo que se utiliza directamente dentro de la metodología de la investigación, pero por supuesto está relacionado directamente con la estadística y se puede calcular a partir de allí. Se pueden operacionalizar variables.
Después, por supuesto, de todo lo que venimos discutiendo, definir el problema de investigación, formular interrogantes, objetivos, definir hipótesis, hacer un control de variables extrañas, definir en cierto modo las variables, operacionalizarlas y hacerlas operativas, precisamente que es el proceso científico que me permite a mí recoger datos directamente de la realidad, convertirlos en variables dependientes e independientes para luego poder, a partir de la correlación entre estos datos, pues poder hacer inferencias y poder comprobar o no hipótesis. Pues está el contraste, bien, el contraste de hipótesis o la comprobación de los objetivos, que en este caso se puede utilizar como una sinomia, ¿no? Para realizar la comprobación empírica de las hipótesis se debe recurrir a las pertinentes pruebas estadísticas, cuya utilización dependerá de la calidad de los datos recogidos. Por eso es que es tan importante este curso dentro de cualquier maestría en el campo educativo o cualquier estudio de quinto o sexto nivel. Normalmente este contraste se hace a través de pruebas paramétricas, y las pruebas paramétricas están relacionadas con la garantía que los datos recogidos ofrecen en una medida bastante precisa de la variable. También se pueden hacer pruebas no paramétricas, que es aquellas que se hacen cuando los datos no tienen la misma precisión porque se ha tomado como medida la observación, o cuando se recogen datos en categorías o grupos mediante la frecuencia, es decir, el número de sujetos que se ascriben a una categoría o grupo. Normalmente en el campo de la educación, pues una de las técnicas más importantes de recolección de datos tiene que ver con la observación. Por supuesto, la observación se puede hacer a través de distintas herramientas o distintos instrumentos de recolección. Bien. Y por último, pues la estadística en el proceso de investigación empírica nos permite a nosotros tener una decisión de tipo estadística cuando se está investigando. Bien. Toda la fase anterior de la creación de la hipótesis y por supuesto el proceso del contraste de hipótesis y comprobación de objetivos concluye con la obtención del denominado valor empírico del estadístico correspondiente. Este valor será diferente según la prueba estadística que se haya seleccionado. Esa interpretación consiste en decidir si la hipótesis de nulidad se rechaza y por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa o la hipótesis del investigador. Por supuesto, este proceso de hipótesis será discutido con más precisión más adelante en este curso. Esta decisión se hace fijando unos niveles de confianza o márgenes de error. La decisión, es importante que esto se tome en cuenta, compara los dos valores del estadístico correspondiente. Por un lado, se tiene el valor empírico que se obtiene de la respuesta de los sujetos que participan en la investigación. Normalmente eso se hace con grupos controles y por supuesto con grupos de investigación. Y por otro, el valor crítico o teórico, que es el que se realiza o se describe en las tablas correspondientes, normalmente que se llaman tablas estadísticas. La regla general asociada al contraste de hipótesis y a la decisión estadística dice que cuando el valor empírico del estadístico es mayor que el valor teórico o crítico, por supuesto, se rechaza la hipótesis. En este caso, ¿cuál hipótesis se rechaza? Pues la hipótesis de nulidad. Y ello supone aceptar que las diferencias encontradas son estadísticamente significativas. Bien, normalmente en el campo de las ciencias sociales, la investigación estadística de esta naturaleza, a través de hipótesis, se puede aplicar a la educación, a la psicología, a la sociología, a la economía, a la demografía, a la administración pública y en general a todas las ciencias humanísticas. Bien, y es importante para cerrar esta entrega, que dentro de las posibilidades y limitaciones de la estadística, bien, se encuentra la fundamental, que es la decisión de rechazar las hipótesis de nulidad, pero las garantías que han conducido a este punto deben ser revisadas y controladas, es decir, no se puede olvidar que sin un buen control sobre las variables extrañas, bien, se puede estar incurriendo en la consideración que los cambios generados son achacables a una variable independiente, cuando en realidad han sido otros factores o variables no controlados los que han generado los cambios. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Bien, con esto culminamos entonces la primera temática con las dos entregas y los invitamos entonces a los videos que están relacionados con la segunda temática.